Sumatoria para t de 0 a t grande. Expliqué en la clase pasada que muchas veces fuera de la sumatoria se agrega un término adicional que viene a ser z, que depende de y de t grande más 1. El término que está fuera de la sumatoria se denomina utilidad por herencia. En la mayoría de problemas, f representa la función de utilidad instantánea, es la utilidad de un periodo, y esta sumatoria es la utilidad agregada de t periodos. Pero a veces los agentes tienen satisfacción no solo por el consumo, sino también tienen satisfacción por dejar herencia. Cuando existe esa satisfacción por dejar herencia, se agrega este término z. Esta satisfacción por dejar herencia depende del ahorro que dejen para el periodo terminal más 1. Si la persona tiene esa satisfacción, existe zetas. En la mayoría de problemas no entra ese término adicional. En la mayoría de problemas los agentes solo tienen satisfacción por el consumo y no tienen utilidad por dejar herencia. Bueno, pero en general se agrega ese término. Dicha maximización se resuelve sujeto a la siguiente ecuación de transición. Y de t más 1 es una función g que depende de y de t y mu de t. Esto se denomina ecuación de transición. Es una especie de ecuación de movimiento de la variable de estado y. Conociendo y sub 0, podría calcular y1. Al tener y1, podría calcular y sub 2. Al tener y2, tener y3 y así. Como que esta ecuación nos ayuda a obtener la secuencia y. Esto parece una restricción de igualdad, pero no es una restricción, son varias restricciones. Porque esta restricción es válida para todo t que toma valores 0, 1, 2, 3, así hasta t grande. En cada periodo hay una restricción de igualdad. En el libro de Bonifaz y Ruy Lama sobre programación dinámica de Gauss-Bonnet, plantean esta restricción con desigualdad, con menor igual. Y creo que Cortés se está basando en ese libro y también pone menor igual. Pero no viene con programación dinámica con restricción de desigualdad, solo viene con igualdad. Así que de frente pongo el problema que va a venir en el final, con igualdad. Eso de desigualdad también lo han puesto por teoría, no se evalúa. Bien, ¿qué más? Además de esto, se asume que y del periodo 0 es un valor dado, y y del periodo terminal más 1 puede ser dado o libre. El valor inicial siempre es dado, y y del periodo terminal más 1 podría ser dado o puede ser libre. En la clase pasada expliqué que se podía resolver mediante el método de Lagrange, ¿no? Con el Lagrangiano y todo, o también con la ecuación de Euler, ¿no? Pero ahora veremos cómo se puede resolver este problema mediante la ecuación de Bell. Entonces, este es el problema básico y voy a plantear a continuación la ecuación de Bell. O el método de Bell. Bueno, esto de Bellman lo vamos a necesitar para macro 3, por si acaso, cuando llegue macro 3. Bueno, a Bellman se le ocurrió resolver este problema asumiendo que la variable de estado y tomaba un valor dado en cada periodo. Asumía que y era dado y elegía el mejor valor de nu, que la variable de control. Hacía una optimización en cada periodo y al final obtenía la secuencia de la variable de estado y de control. Voy a escribir la ecuación de Bell. Al Bellman se le ocurrió maximizar una función B, estoy la maximización también. A Bellman se le ocurrió maximizar una función de valor B que depende de la variable de estado y de t. Esta función se maximiza con respecto a la área de control nu, es decir, asume que la variable nu. La función de valor de Bellman es igual a la función intermedia, que es lo que está dentro de la sumatoria, es igual a f, que depende de y, t y mu de t.
pero se le agrega la función de valor del periodo t más 1. Se le agrega la función de valor del periodo siguiente t más 1, el cual depende de y de t más 1. ¿Qué más? Se resuelve dicha maximización sujeto a la ecuación de transición, sujeto a que y de t más 1 es una función g que depende de y de t y muere. Lo especial es que Bellman asume que en cada periodo, porque esto se resuelve en cada periodo, la variable de estado y sub t es dada. Asume que y sub t es dada. Y las variables que quedan serían, asume como que y es constante y la variable no. Deriva de f respecto a mu más derivada de t más 1 respecto a mu igual a 0 con una optimización estática. Bien, a esta relación se le denomina ecuación de Bellman. Esta ecuación de Bellman se puede resolver de manera recursiva periodo a periodo. A ver, vamos a poner resolución de la ecuación de Bellman por el método recursivo. A ver, se va a resolver esta ecuación en cada periodo, eso le llamamos método recursivo. Consiste en resolver la ecuación de Bellman en el periodo terminal, en el periodo t grande, luego en el periodo terminal menos 1. En cada optimización se tiene que hallar una relación de política, es decir, la variable de control en función de la variable de estado, y eso se reemplaza en la función de valor para obtener la función de valor en términos de la variable de estado. El método recursivo, a ver, lo escribo mejor, consiste en resolver la ecuación de Bellman, la ecuación en cada periodo, empezando por el periodo terminal, es decir, de grado, por el periodo terminal de grado. Luego en el periodo terminal menos 1, el periodo terminal menos 2, etc. En realidad solo se resuelve máximo en 3 periodos. Eso veremos en el problema. En cada optimización se tiene que hallar la variable de control en función de la variable de estado. Eso debo anotar. En cada optimización, en cada maximización de esta ecuación de Bellman, se debe hallar una relación de política. ¿Y qué es esto? Esto es obtener la variable de control como función de la variable de estado del mismo periodo. Debo obtener mu de t en función de y. Esto, el cual se reemplazará en la función de valor y se debe presentar la función de valor en términos de la variable de estado. Una función de política la cual se reemplazará en la función de valor. Esto para hallar dicha función de valor en términos de la variable de estado. Tiene que quedar únicamente en función de y. Con esto puedo hacer la optimización en el siguiente periodo. Ya más o menos en esto consiste el método recursivo y voy a desarrollar cómo sería el método recursivo. Entonces, como primer paso, se resuelve la ecuación de Bellman en el periodo terminal. Se resuelve la ecuación de Bellman en el periodo terminal. Entonces escribo la ecuación de Bellman, pero ubicado en el periodo terminal. Si la sumatoria va de 0 a 2, en el periodo 2. Si la sumatoria va de 0 a 5, en el periodo 5. A ver, lo voy a escribir en general. Se plantea la función de valor b de t grande, que depende de y t grande. Esto se maximiza
con respecto a la variable de control del periodo terminal, y esto sería el máximo de f de t grande que depende de y y mu de t, pero esta t es mayúscula, más la función de valor del periodo terminal más 1. Cuando escribimos la ecuación de Bellman en el periodo final, esta función de valor del periodo terminal más 1 es lo que está fuera de la sumatoria. Esto sería como que la utilidad por dejar herencia. Pues acá colocaría más z que depende de y de t grande más 1. Si no tenemos utilidad por dejar herencia, entonces acá corresponde 0. Pero a veces existe dicha función. Y se resuelve, como ya dije, sujeto a la ecuación de transición en el periodo terminal, en el cual y de t grande más 1 es igual a una función g que depende de y y mu de t. Y como ya dije, Bellman asume que en cada periodo la variable de estado toma un valor dado. Y de t grande se asume dado. Bueno, cuando queremos resolver la ecuación de Bellman en el periodo final, puede haber solución de esquina o solución interior. ¿De qué depende tener solución de esquina o solución interior? Depende de si el y del periodo terminal más 1 es un valor dado o libre. Entonces aquí anotaremos que si y del periodo terminal más 1 es dado, entonces habrá solución de esquina. Habrá solución de esquina, no es necesario derivar. Si y del periodo terminal más 1 es dato del problema, entonces simplemente al ser conocido, esto vale por ejemplo 20, un número, de la restricción se despeja mu de t en función de y. Cuando hay solución de esquina, diremos que de la restricción despejamos mu de t como función de y. Ya está. Dado que esto es un número conocido, acá me queda 2 y más 5 mu t igual 20. Despejo mu t en función de y. Despejamos esto. Pero si y del periodo terminal más 1 es un número desconocido, libre, entonces habrá solución interior. ¿Y qué se hace cuando hay solución interior? Cuando hay solución interior, se deriva dt respecto a mu de t es igual a 0. Simplemente derivamos la función de valor dt con respecto a mu de t e igual a 0. Allí se forma derivada de f de t con respecto a mu t más. ¿Cómo se deriva esto con respecto a mu de t con regla de la cadena? En este caso. Primero viene derivada de z con respecto a y más 1, y por derivada de y más 1 que está en la restricción es gt, por derivada de gt con respecto a mu de t. Y esto es igual a 0. Sería una regla de cadena. Parece que z no depende de mu, pero sí depende a través de y más 1. Y a partir de esta derivada igual a 0, debo despejar mu t como función de y. Siempre tengo que hallar una relación de política, que es variable de control en función de la variable de estado del mismo periodo. Luego de hacer esto, se reemplaza en la función de valor. A ver, reemplazamos lo obtenido en la función de valor. Reemplazamos en la función de valor de B. Y así vamos a encontrar que bt como función de y. Esto sería igual a un f que depende de y mu de t, pero en lugar de mu de t voy a colocar la función phi de y, el resultado, más z que depende de y más 1, pero en lugar de y más 1 colocaré gt, porque es lo mismo que gt, la cual depende de y mu de t, pero en lugar de mu de t voy a colocar phi de y. El hecho es que debe quedar únicamente una función de y.
Luego de hallar esta relación de política, esta función de valor, la guardamos. Esta la guardamos y resolvemos la ecuación de Bellman en el siguiente periodo. Entonces, como segundo paso, vamos a resolver nuevamente la ecuación de Bellman, ahora en el penúltimo periodo. Entonces escribo la ecuación de Bellman así. La función de valor del periodo terminal menos 1 debe ser función de y menos 1, y esto es el máximo con respecto a mu t menos 1, máximo de, a ver, acá está, máximo de ft menos 1, el cual depende de y menos 1 y mu t menos 1, más la función de valor del periodo siguiente, pero el periodo siguiente ahora es el periodo t, a la función de valor del periodo t, el cual depende de y t. Y esto es lo que acabo de calcular en el paso anterior. Si no, no podría resolver esto. Y se resuelve sujeto a la misma restricción, pero evaluado en el periodo terminal menos 1. Sujeto a que y es igual a una función g que depende de t menos 1, y esto depende además de y menos 1 y mu t menos 1. Bellman asume que en cada periodo la variable ha estado con un valor dado. Ahora y del periodo terminal menos 1 se asume dado. Solo puede haber solución de esquina en el periodo terminal. En los demás periodos la solución siempre es interior. Entonces, para resolver esta maximización, derivo la función de valor respecto a mu t menos 1 e igual a 0. Para resolver dicha maximización, hago derivada de bt menos 1 con respecto a mu t menos 1. Acá sería derivada de ft menos 1 con respecto a mu t menos 1. Más, parece que esto no depende de mu t menos 1, pero siempre depende a partir de la restricción, porque y t depende de mu t menos 1. Pues acá se hace regla de la cadena. Se hace derivada de bt con respecto a y por derivada de y respecto a mu t menos 1. Lo cual sería derivada de gt menos 1 con respecto a mu t menos 1. Y esto se iguala a 0. A partir del periodo 2 en adelante, todo es igual a 0. Y de aquí se tiene que hallar una relación de política. A partir de esta derivada igual a 0, debo despejar mu t menos 1 como una función de y menos 1. Bueno, acá le llamé función phi, acá sale otra función. Vamos a ponerle un trinche, una función trinche que depende de y menos 1. Esto se denomina relación de política. Esto es relación contemporánea entre la variable de control y esta, relación del mismo periodo. Pero de ayer esto se reemplaza en la función de valor, se repite el proceso. Sí. Luego de ayer esta relación de política, reemplazamos nuevamente en la función de valor. En la función de valor. Así, nuestra función de valor sería bt menos 1, el cual debe quedar en función de y menos 1 únicamente. Esta función de valor, según esto, sería acá, sería f de t menos 1, que depende de y menos 1 y mu t menos 1, pero en lugar de mu t menos 1 voy a reemplazar la función trinche de y menos 1. Tiene que quedar únicamente una función de y menos 1. Luego viene más, acá tenemos la función bt, que depende de y, pero en lugar de y voy a reemplazar gt menos 1. gt menos 1 que depende de y menos 1 y mu t menos 1, pero en lugar de mu pongo el trinche de y menos 1. Tiene que quedar únicamente una función de y menos 1. Cuando llegamos a esto, estamos listos para resolver la ecuación de Bellman en el siguiente periodo. Entonces, a continuación, paso 3, así sucesivamente, se resuelve la ecuación de Bellman en el periodo
t grande menos 2. Ya resolví en el periodo terminal, en el periodo terminal menos 1, en el periodo terminal menos 2. Se resuelve Bellman en el periodo terminal menos 2, etcétera, etcétera. Se repite el proceso hasta llegar al periodo inicial. Cuando llego al periodo inicial, usaré el dato que y sub 0 es dado y empieza a salir la secuencia de todas las variables, etcétera. Vemos que al llegar al periodo inicial, al llegar al periodo inicial, puedo decir que se despeja, como y sub 0 es dado, se despeja mu sub 0 como una función h de y sub 0 que viene a ser dado. Y se obtiene así la secuencia de todas las variables. Basta con conocer mu del periodo 0 y empieza a salir todo. Y con ello se obtiene la secuencia de ambas variables. La secuencia de ambas variables, de estado y de control. Bueno, estos son los pasos para resolver la ecuación de Bellman. Este método es el más complicado, porque tenemos que resolver varios periodos de ecuación de Bellman. Existe una manera no restrictiva de resolver los problemas con Bellman, que es mediante Bellman y Benveniste-Shane, que también lo mencionó Mason. Sí, voy a... Bien, otra forma. Vamos a poner el método de Bellman y de Benveniste-Shane. Tomaré fotos acá. Y luego pasamos a ver ejemplos de cada caso. No, acá no hay infinito. También hay horizonte infinito, pero no es llegado a eso. Horizonte infinito ha mencionado, porque eso necesita de métodos de adivinar y verificar. Es todo un proceso, pero uno lo va a desarrollar. Tal vez ni esto. A ver. Bueno, pero estos son los pasos para resolver problemas de programación dinámica mediante el método de Bellman. Vamos a ver un ejemplo de esto en un momento, pero antes voy a explicar otra manera no tan laboriosa de resolver la ecuación de Bellman. Acá. Para no repetir, voy a borrar esto. Ahora voy a colocar el método de Bellman y Benveniste-Shane. Solución de problemas de programación dinámica mediante el método de Bellman y Benveniste-Shane. Benveniste-Shane. Bueno, otra manera de resolver el problema de programación dinámica es cuando combinamos dos ecuaciones. Una es la ecuación de Bellman y la otra es la de Benveniste-Shane. Para aplicar este método, nuevamente
planteamos la ecuación de Bell. Nuevamente escribiré la ecuación de Bell. A Bellman se le ocurrió plantear una función de valor que llamó B, la cual depende de la variable de estado Y. Esta función de valor se maximiza con respecto a la área de control nu. La función de valor es igual a la función intermedia que está dentro de la sumatoria, es igual a f que depende de y, t y mu de t, y se le agrega la función de valor del periodo siguiente, es decir, la función de valor del periodo t más 1, el cual depende de y t más 1, como escribimos en el anterior. Y se maximiza esta función de valor sujeto a la ecuación de transición, sujeto a que y t más 1 es igual a una función g que depende de y t y mu de t. Y y sub t se asume dado. La variable de estados se asume dado en cada periodo. Esta es la misma ecuación de Bellman que tenía en el caso anterior. Resolver esta ecuación de Bellman en cada periodo es pesado. Tengo que hallar ecuaciones, simplificar, hay mucha álgebra de por medio. Una manera de resolver esta ecuación de Bellman es plantear la condición de primer orden de esta optimización en un periodo cualquiera. Ya no en un periodo terminal ni en el penúltimo periodo, sino en un periodo t minúscula cualquiera. Planteo la condición de primer orden de esta maximización y hago derivada de b de t con respecto a mu de t, porque se maximiza respecto a mu. Por acá se forma en la derivada parcial respecto a mu se asume que y es constante, por y es dado. Se formaría derivada de f de t respecto a mu de t. Luego paso a derivar esto respecto a mu. Siempre parece que no depende de mu de t, pero sí depende a través de la reflexión. Entonces siempre voy a hacer regla de la cadena. Primero derivada de b de t más 1 con respecto a y de t más 1 y por derivada de y de t más 1 respecto a mu, que viene a ser derivada de g de t respecto a mu. Y esto claro es igual a 0 porque estoy haciendo una maximización. En el problema yo recibo por dato la función intermedia f y g. Tengo la expresión y la función intermedia. F y g son datos, pero la función de valor bt más 1 es desconocida. Esto es un elemento desconocido y buscaré eliminar ese elemento desconocido. ¿Cómo buscamos eliminar o cómo tratamos de eliminar eso? Así. De la condición de primer orden de esta derivada igual a 0, despejaré la función o la derivada de bt más 1 con respecto a y más 1. Despejo esta derivada. ¿Cómo? La derivada de f respecto a mu pasa a la derecha con negativo y derivada de g respecto a mu a dividir. Entonces pasa a la derecha menos derivada de f de t respecto a mu de t sobre derivada de g de t respecto a mu de t. Simplemente despejo la derivada de bt más 1 con respecto a y más 1 porque es un elemento desconocido. Solo conozco f y g en los datos. Y para eliminar ese elemento desconocido nos apoyamos en una ecuación auxiliar que se conoce como ecuación de Benveniste-Sheinman. Usamos la ecuación de Benveniste-Sheinman. Es así. Sheinman. Bueno, esta ecuación de Benveniste-Sheinman aparece en algunos libros, como en el libro de Rumbos y Lomeli, aparece como teorema de la envolvente. Esto también aparece como teorema de la envolvente. Bueno, esto es simplemente la derivada de la función de valor con respecto a la área del estado. El teorema de la envolvente permite derivar una función en el óptimo con respecto a algún parámetro. Como en la ecuación de Bellman y sub t es dado, es como que es un parámetro, en el óptimo puedo derivar b respecto a y de t. A esa derivada de b respecto a y de t se le llama ecuación de Benveniste-Sheinman. Que solamente es derivada de la función de valor de Bellman con respecto a la área de estado. Cuando derivo
respecto a y, acá se formaría derivada de f de t con respecto a y. Acá, regla de la cadena, más derivada de b de t más 1 con respecto a y de t más 1. Y por derivada de y de t más 1 respecto a y de t, ¿qué viene a ser derivada de g de t con respecto a y de t? Pero esto no se iguala a 0, porque no es condición de primer orden, solo es una derivada auxiliar. Eso solo me ayuda a eliminar la función de valor del problema. Para eliminar esta función de valor, reemplazo ahora la ecuación 1 en 2. Llamemos esa ecuación 1, a esto le llamamos ecuación 2. Reemplazaré la ecuación 1 en 2. Así eliminaré la función de valor de las ecuaciones. Es desconocido. ¿Han hecho esto, profesor? No. Lo mencionó. Bien, entonces esto sería la ecuación de Benveniste-Sheinman. Se usa para eliminar la función de valor de las ecuaciones. Como ya dije, se reemplazaría la ecuación 1 en 2. Entonces, acá tenemos derivada de b de t con respecto a y de t es igual a derivada de f de t con respecto a y de t más derivada de bt más 1 respecto a y más 1, que es esta expresión. Lo voy a copiar tal cual como menos derivada de f de t con respecto a mu de t entre derivada de g de t respecto a mu de t. Y esto multiplica a derivada de g de t con respecto a y de t. Va bien, pero aún aparece derivada de b de t respecto a y de t. Con el objeto de eliminar esta derivada, adelanto un periodo para que se forme derivada de b de t más 1 respecto a y de t más 1. A continuación, adelantamos un periodo. Así, esto se transforma en derivada de bt más 1 con respecto a y más 1. En lugar de cada t pongo t más 1. Acá se formaría derivada de f de t más 1 con respecto a y más 1. Más por menos es menos. Primero copio derivada de g de t más 1 con respecto a y más 1, porque estoy adelantando un periodo, por esta fracción. El menos ya se puso aquí. Y la fracción adelantando un periodo sería derivada de f de t más 1 con respecto a mu de t más 1 entre derivada de g de t más 1 con respecto a mu de t más 1. Y esto que acabo de hallar se reemplaza nuevamente en la ecuación 2 acá. En lugar de derivada de bt más 1 respecto a y más 1, reemplazaré todo esto. Reemplazo esta ecuación, llamemos 3, en 2. Reemplazo a continuación la ecuación 3 en la ecuación 2. Entonces ahí tenemos, en la ecuación 2, no, acá, en la condición de primer orden, acá. En la condición de primer orden, acá en la derivada de bt más 1 respecto a bt más 1. Entonces se formaría derivada de t con respecto a mu de t más derivada de g de t respecto a mu de t. Estoy copiando esto. Y esto por derivada de bt más 1 respecto a y más 1, que es todo este resultado, el cual es derivada de f de t más 1 con respecto a y de t más 1 menos derivada de g de t más 1 con respecto a y de t más 1 por la fracción derivada de f de t más 1 con respecto a mu de t más 1 sobre derivada de g de t más 1 con respecto a mu de t más 1. Y como estamos reemplazando en la condición de primer orden de la ecuación de Feynman, esto será igual a 0. En esta ecuación ya no aparece b, solamente aparece f y g. Esto que acabo de hallar se denomina ecuación de Euler. Esto viene a ser la ecuación de Euler. Y esto lo demostré en la clase pasada
por el método de Lagrange, también se puede hallar con la ecuación de Bell. O sea, al final resuelven lo mismo. Son dos ideas para resolver el mismo problema. Pero hasta acá hemos visto solo teoría. Ahora vamos a ver cómo se usa en problemas de prácticas o finales. Solo quiero agregar una nota. La ecuación de Euler, la que acabo de hallar, la ecuación de Euler y la ecuación de transición, o también decimos restricción, y la restricción del problema, conforman la condición de primer orden del problema de programación dinámica. Es decir, vas a resolver Euler conjuntamente con la restricción para tener la solución del problema de programación dinámica. Entonces pasamos a problemas. O sea, con Bellman llego a la ecuación de Euler. Y la ecuación de Euler con la restricción ya pueden dar la solución del problema. También con el método de Lagrange llegaba a Euler, y Euler con la restricción ya podía dar la solución del problema. Al final convergen y dan la misma respuesta. Ahí veamos el problema 1. Trataré de resolver este problema 1 por todos los métodos posibles, para que comparen cuál conviene. A ver, en el problema 1 nos piden resolver el siguiente modelo correspondiente al problema de asignación de consumo y ahorro de 3 periodos. En el problema 1 se busca maximizar el funcional U, que viene a ser la sumatoria de logaritmos de consumo para t de 1 a 3. Se busca maximizar la utilidad agregada de 3 periodos. Logaritmo de consumo es la utilidad de un periodo, pero esto es la utilidad de 3 periodos. Y se quiere maximizar sujeto a esta condición. S de t más 1, S de t más 1 es igual a 1.1 por S de t menos C de t. Además, S1 es igual a 1 y S4 es igual a 1.21. El problema lo dice de manera rápida que es un problema de consumo y ahorro. Cuando se sobreentiende que la variable C representa el consumo y S representa el ahorro. Hay un poco para encontrarle sentido a este problema para que no sea álgebra, solamente álgebra. Ya mencioné que el logaritmo de consumo es la utilidad de un periodo y esta sumatoria es la utilidad de 3 periodos. Esta es la restricción de consumo y ahorro. Esto me dice que el ahorro del periodo T más 1 es 1.1 del ahorro del periodo anterior T menos el consumo. La restricción me dice que el ahorro gana un interés de 10%. El ahorro del periodo T más 1 es 110% del ahorro anterior. Pero luego de rentabilizar el ahorro, descuenta el consumo. Esta persona paga el consumo al final del periodo. Primero su ahorro gana interés y luego de esto descuenta el consumo. Porque a veces escriben así también, 1.1 por ST menos CT. Cuando escriben la restricción así, significa que la persona paga el consumo al inicio del periodo. Primero el ahorro, descuenta el consumo y eso rentabiliza y le gana descuento. No, acá paga el consumo al final del periodo, luego de rentabilizar su ahorro. El ahorro del periodo inicial del periodo 1 es 1 y busca acumular un ahorro de 1.21 para el periodo terminal más 1, es decir, para el periodo 4. Y quiere encontrar la secuencia óptima de consumo que maximiza la utilidad y cumple los objetivos. Pues nuestro tema es
saber decirle cuánto debe consumir en cada periodo para maximizar su utilidad y además cumplir este objetivo de ahorrar 1.21 para el periodo 4. Ese es el problema. Se puede resolver el problema por el método de Lagrange o el método de Bellman. Lo voy a resolver por todos los métodos. A ver, empezaremos con el método de Lagrange. Método de Lagrange, que en clase le han puesto KKT. En realidad es método de Lagrange. KKT es cuando hay una restricción de desigualdad. Cada restricción es de igualdad. Más exacto es decir, método de Lagrange. Bueno, según el método de Lagrange se plantea una función auxiliar lagrangiano. El lagrangiano depende de la variable de control. A todo esto, antes de escribir el lagrangiano, cuál es la variable de estado y cuál es la variable de control. La variable de estado se reconoce porque tiene ecuación de transición, es la que tiene t más 1 en la restricción. Sería el ahorro, efectivamente. Y la variable de control se identifica porque está en la ecuación de transición de la variable de estado. S de t más 1 depende de alguna variable de control. Veo que depende del mismo ST y CN. El consumo sería variable de control. Luego de identificar esto, se plantea el lagrangiano, el cual depende de la variable de control y depende de la variable de estado, pero en t más 1. Por eso tenía que saber cuál era la variable de estado y cuál es la variable de control. El lagrangiano depende de la variable de control y la variable de estado en el periodo t más 1. Y también depende de lambda, que es el multiplicador de Lagrange. En el lagrangiano entra el funcional objetivo, todo esto. Entra la sumatoria de logaritmos de consumo para t de 1 a 3. Entra la sumatoria de logaritmos de consumo para t de 1 a 3 y se le agrega la restricción. Esto parece una restricción, pero no es una restricción. Esto representa cuántas restricciones. No. Esta restricción es válida para t que toma valores 1, 2 y 3. Son 3 restricciones. En el periodo 1 es una restricción, en el periodo 2 es una segunda y hasta el periodo 3. Son 3 restricciones. Son 3 porque la sumatoria va de 1 a 3. Por eso. Entonces, tendría que copiar más lambda 1 por la región del periodo 1, más lambda 2 por la región del periodo 2, más lambda 3 por la región del periodo 3. Pero se escribe de manera conjunta, como la sumatoria de lambda de t por la restricción igualada a 0. Paso toda a la derecha para tener la restricción igualada a 0. Lambda t por 1.1 s de t menos c de t menos s de t más 1, algo así. Y la sumatoria es para t de 1 a 3. Me faltó espacio y ahí continúa el lagrangiano. Luego de escribir el lagrangiano, pasamos a la condición de primer orden de esta maximización. En la ecuación A se deriva el lagrangiano respecto a la variable de control y se iguala a 0. Derivo L con respecto a CT e igual a 0. Para derivar respecto a CT se deriva el sumando genérico. Derivar el logaritmo de CT es 1 sobre CT. La idea es esta, que si quiero derivar L respecto a C1, derivo el primer sumando, el logaritmo de C1. Si quiero derivar L respecto a C2, derivo el segundo sumando, el logaritmo de C2. Pero si quiero derivar en general respecto a CT, derivo el logaritmo de CT y es 1 sobre CT. Cuando derivo este sumando genérico respecto a CT, se formaría menos 1 por lambda de t. Así se formaría menos lambda de t. Y esta derivada se iguala a 0. No varía, solamente con periodos. Claro, en lugar de t puedo reemplazar 1 o 2 o 3. O sea, formar la misma ecuación para cada periodo. ¿Qué más? De esta expresión, de esta igualdad a 0, podría despejar lambda. Pasa al otro lado y lambda es igual a 1 sobre el consumo. Guardamos. En la ecuación B se deriva L con respecto a S de t más 1. ¿Sí?
veo que la primera expresión no depende de S. La derivada respecto a S de t más 1 sería 0. Pero esto sí depende de S de t más 1. La derivada sería menos 1 por lambda, lo cual es menos lambda. Pero acá no olvides hacer esto. Cuando tienes que derivar respecto a S de t más 1, también puedes adelantar un periodo. Y cuando adelantas, se formaría lambda t más 1 por 1.1 S de t más 1 menos S más 1 menos S de t más 2. Y se podría derivar respecto a S de t más 1. ¿Cuál sería la derivada luego de adelantar respecto a S de t más 1? No, lambda. Es el lambda t como está, vale, va a poner un periodo más. El lambda t va a tomar No. Primero derivo como está. Derivada de S de t más 1 es 1 y me queda menos 1 por lambda. Ahora adelanto y derivo. Ahí es donde se formaría lambda t más 1. Cuando adelanto se formaría lambda t más 1 por 1.1 S de t más 1 menos S de t más 1. Y la derivada sería 1.1 lambda de t más 1 porque he adelantado. Y derivada del último sería 0 porque se transformaría en S de t más 2. Esta derivada se iguala a 0. Esta derivada es válida para todos los periodos excepto el último. Dado que este resultado viene de adelantar, solo puedo adelantar cuando estoy en el periodo 1 o en el periodo 2. Pero si estoy en el periodo 3 no hay un sumando siguiente. Entonces es válido únicamente para los periodos t igual 1 y 2. Si se agrega una derivada especial respecto a S4, S del periodo 3 más 1 que es S4, cuando S4 es libre. En este caso S4 es dado. ¿Te acuerdas que puse que hay una derivada de L respecto a S del periodo 3 más 1 cuando es libre? Pero acá no es libre, es conocido, ¿verdad? Entonces allí queda. Ya esta sería la ecuación B. Y la siguiente ecuación C es derivada de L con respecto a lambda de T. A ver, acá, si yo estoy sumando que digo respecto a lambda, derivada de lambda es 1 y quedará este paréntesis. Quedará 1.1 S de t menos C de t menos S de t más 1. Y esto es igual a 0. Esto simplemente reproduce la restricción. Es lo mismo que copiar la restricción. Se supone que estas serían las tres ecuaciones del método de Lagrange. Con eso debo hallar la secuencia de consumo y ahorro. Como no interesa calcular lambda, lambda es una variable auxiliar, se puede eliminar lambda reemplazando lambda de la ecuación A en B. Pues a continuación, para resolver mediante el método de Lagrange, reemplazaré la ecuación A en B. Reemplazamos A en B para eliminar lambda. Entonces, menos lambda sería menos 1 sobre C, más 1.1 lambda de t más 1, que sería 1 entre C de t más 1. Y esto sería 0. Bueno, el negativo pasará a la derecha, entonces quedará 1.1 entre C de t más 1, que es igual a 1 sobre C de t. Paso con positivo a la derecha. Cruzamos para no trabajar con fracciones. Entonces C de t más 1 por 1 es igual a 1.1 C de t. Esto que acabo de hallar, al eliminar lambda con las ecuaciones A y B, se obtiene la ecuación de Euler. Esto viene a ser la ecuación de Euler de la variable de control, en este caso de consumo. Cuando se elimina lambda con las ecuaciones A y B del método de Lagrange, se obtiene una relación llamada ecuación de Euler. Y siempre va a ser una ecuación intertemporal para la variable de control. Entonces, es una especie de ecuación de transición para la variable de control. Y esa ecuación es importante. Solo con esta ecuación de Euler y la restricción se puede hallar la solución. Vamos a ver cómo. Ya vamos a resolver la ecuación de Euler. Ya la tenemos, voy a seguir con la ecuación C en la siguiente pizarra. ¿Qué tal? Estoy volando muy rápido. ¿Se entiende?
Bien, entonces vamos a continuar con la resolución mediante el método de Lagrange. Entonces diremos de la ecuación C del método de Lagrange se despeja que S de t más 1 es igual a 1.1 S de t menos L, que viene a ser la restricción. Para hallar la secuencia de consumo y ahorro de cada periodo, se tiene que iterar en cada periodo. De preferencia, empezamos por el periodo final. Como la sumatoria va de 1 a 3, nos ubicamos en el periodo 3. Si t es igual a 3, se formaría S4, es igual a 1.1 S3 menos C3. Pero S4 es dato. El ahorro requerido para el periodo 4 es igual a 1.21. Y además C3, según la ecuación de Euler que acabo de hallar, C3 se puede reemplazar por 1.1 C2. Esta ecuación de Euler a veces la piden interpretar. Esta ecuación que dice que el consumo será creciente o decreciente. El consumo de t más 1 es 1.1 del consumo del periodo t. ¿Cada vez se consume más o se consume menos? Pero esto no sería 1.1 CT, no es más que CT. O sea, en el primer periodo es como si se consumiera CT. En el siguiente. En el periodo futuro siguiente 1.1 CT. El consumo sería creciente. ¿Y crece a qué razón? A razón, bueno, crece en 10%. Este 1.1 es como decir 110% del consumo anterior. El consumo óptimo debe ser creciente y crece 10% en cada periodo. Esa sería la interpretación. Por eso que el consumo del periodo 3 es 1.1 del consumo anterior. ¿Qué más? Dado que 1.1 se repite, se podría como que factorizar y quedaría por S3 menos C2. Estoy pensando que 1.21 es 1.1 al cuadrado además. Así el 1.1 se simplifica. El 1.1 que se factoriza se simplifica. Y podría encontrar esta relación. Despejo S3 menos C2 pasaría a sumar. S3 es igual a C2 más 1.1. Sale así esta relación. Voy encontrando ecuaciones. Luego continuamos con la ecuación de transición en el periodo 2. Estoy seguro que con la restricción y la ecuación de Euler ya puedo hallar la solución. Entonces estoy iterando la restricción. Si reemplazamos t igual 2, se formaría S de t más 1, S3, es igual a 1.1 por S2 menos C2, porque t vale 2. S3 es lo que acabo de calcular, está arriba. S3 viene a ser C2 más 1.1. Y esto es igual a 1.1 S2 menos C2. Es más, menos C2 pasaría a sumar. Entonces tendría 2C2 más 1.1 es igual a 1.1 S2. Pero tengo que iterar conjuntamente con Euler, ¿no? Lo estoy usando. En lugar de C2, ¿qué podría reemplazar? No, según Euler. Tengo que ir degradando. C2 es igual a 1.1 del C anterior. C1. 1.1 de C1. Eso. De manera que 1.1 se puede factorizar y quedaría del primero 2C1 más 1 y al otro lado quedaría 1.1 S2. Veo que 1.1 se simplifica, todos tienen 1.1 se va. Entonces así encuentro que S2 es igual a 2 veces C1 más 1.
va saliendo otra ecuación. Se supone que cuando llego al periodo inicial, que es el periodo 1, debería salir todo. Este es el método. Reemplazamos t igual 1 y se formaría s de t más 1 es s2, es igual a 1.1 por s1 menos c1, porque t vale 1 en la repetición. Pero s2 es lo que acabo de hallar por aquí, y además s1 es dato. El ahorro del periodo 1 es 1, y así va a quedar una ecuación con una variable. Pues acá tenemos 2c1 más 1 y acá reemplazo 1. Pues acá tenemos 2c1 más 1 es igual a 1.1 por 1 menos c1. Menos c1 pasaría a sumar, entonces sería 3c1 es igual a 1.1 menos 1, que es 0.1. Entonces c1 es igual a 0.1 sobre 3. Cuando tengo una, sale todo. Porque si quiero, por ejemplo, el consumo del periodo 2, esto sería 1.1 por el consumo del periodo 1. O sea, esto por 1.1 me daría 0.11 tercios, según Euler. Y si quiero el consumo del periodo 3, esto sería 1.1 del consumo del periodo 2. O sea, esto por 1.1 me daría 0.121 tercios. Esto con Euler. Y al tener C1 reemplazo su valor aquí y va a salir S2. A ver, sería 0.1 tercios por 2.2 tercios. Más 1 es 3.2 tercios. S2 sale 3.2 tercios. Al reemplazar aquí. Y al tener C2 va a salir S3. Porque S3 es C2 que ya tengo, 0.11 tercios más 1.1. 3.41 tercios. Simplemente el valor de C2 se reemplaza aquí y sale S3. Y S1 es dato, S4 es dato, aquí está todo. Entonces, lo óptimo sería consumir esta cantidad en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, y debo ahorrar esto en el periodo 2 y 3. Y así maximizamos la utilidad. ¿Es el primer problema que ves de programación dinámica? ¿O has visto algo parecido? Resolvió algunos problemas también. Bien, entonces ya tenemos la resolución de este problema mediante el método de Lagrange. Ahora resuelvo lo mismo con el método de Bell. No es otro procedimiento. No es, ni siquiera es parecido. La parte final será parecida, pero la parte inicial es muy diferente. Bien, entonces ya terminé de resolver el problema y acá pondré otra forma. Otra forma de resolver el mismo problema sería mediante el método de Bell o mediante la ecuación de Bell. Otra manera de hallar las trayectorias óptimas de consumo y ahorro es planteando la ecuación de Bellman. Bellman plantea una función de valor B que depende de la variable de estado. La variable de estado es Sn. Dicha función se maximiza con respecto a la variable de control que viene a ser T. En la función de valor entra la función intermedia que está dentro de la sumatoria, es logaritmo de C, y se agrega la función de valor del periodo T más 1, el cual depende de S de T más 1. Esta ecuación de Bellman se maximiza sujeto a la ecuación de transición, sujeto a que S de T más 1 es igual a 1.1 S de T menos C de T, y se asume que S de T, la variable de estado, con un valor dado, S de cada periodo es dado. Una manera de resolver la ecuación de Bellman es el método recursivo, donde resuelvo la ecuación de Bellman en cada periodo hasta llegar al periodo inicial. A ver, veamos ese método recursivo.
empezaré por escribir la ecuación de Bellman en el periodo final, que es el periodo 3. Planteo la función de valor del periodo 3, el cual depende de S3. Esto se maximiza con respecto al consumo del periodo 3, y eso sería el logaritmo de C3 más la función de valor del periodo T más 1, que es el periodo 4, el cual depende de S4. Y se maximiza sujeto a la ecuación de transición en el periodo 3. Si T es igual a 3, se formaría S4, es igual a 1.1 por S3 menos C3. Y Bellman asume que en cada periodo la variable de estado S3 toma valores dados. Estamos planteando la ecuación de Bellman en el periodo final. A ver si tienes buena memoria. ¿Cuánto vale la función de valor del periodo 4? Que viene a ser el periodo terminal más 1. Esta es la utilidad por dejar herencia. ¿Qué opinas? ¿Este agente tiene utilidad por dejar herencia? ¿Fuera de la sumatoria de algún término? No hay nada. Esta persona no tiene utilidad por dejar herencia, entonces ¿cuánto vale esta función? Se elimina. No siempre hay esa utilidad por dejar herencia. Esta persona solo tiene utilidad por el consumo. Solo le da satisfacción el consumo. Bien. ¿Cómo se resuelve esta ecuación de Bellman? Cuando se resuelve en el periodo final puede haber solución interior o de esquina. Eso depende si la variable de estado del periodo terminal más 1 es dado o libre. Como S4 es dado, como la variable de estado del periodo terminal más 1 es un valor dado, es conocido, es 1,21, entonces habrá solución interior o solución de esquina. Ahí tiene que ver tu receta. Cuando es un valor dado, la solución es de esquina. Si la variable de estado del periodo terminal más 1 es un valor dado, como ahora, habrá solución de esquina. Acá no se necesita derivar para hallar la relación óptima. Simplemente de la restricción se despeja la variable de control en función de la variable de estado. Entonces simplemente en la restricción, ¿cuánto vale S4? S4 es 1.21. Esto es igual a 1.1 por S3 menos C3. Y de aquí despejo C3. Siempre despejo la variable de control en función de la variable de estado. Menos C3 pasa al otro lado con positivo y me quedaría 1.1 por S3 menos 1.21. Esta sería la relación de política. Es lo que se escribía como MUET, como es una función de IET, algo así. Esto es la relación de política. Luego de hallar esta relación de política, el siguiente paso es reemplazar la relación de política en la función de valor. Reemplazamos en la función de valor. Eso también lo puse en la receta. En la función de valor. Aquí. Y tengo que presentar la función de valor en función de S3 únicamente. No puede haber C3. La función de valor sería logaritmo de C3. En lugar de C3 colocaré 1.1 S3 menos 1.21. El otro término es 0. Solamente el logaritmo de S3 tiene que quedar en función de S3. Estoy viendo que acá se puede factorizar 1.1 porque 1.21 es 1.1 al cuadrado y me quedaría 1.1 por S3 menos 1.1. Y el logaritmo del producto se descompone en suma de logaritmos. Esto lo podría escribir como el logaritmo de 1.1 que se factoriza por S3 menos 1.1. Y el logaritmo del producto se descompone en suma de logaritmos. Esto es logaritmo de 1.1 más logaritmo de S3 menos 1.1. Creo que no es indispensable, pero algo se simplifica. Tengo que presentar siempre la función de valores en función de la variable de estado del mismo periodo. Cuando lleguemos a esto, recién puedo resolver en el siguiente periodo. Esto fue el paso 1.
Con este resultado vamos a resolver el tema en el siguiente periodo, que es el periodo 2. Tengo que borrar. Bien, entonces, a continuación escribimos la ecuación de Bellman en el periodo 2. Esto sería P2, que depende de C2, es el máximo con respecto a C2, máximo de logaritmo de C2, más la función de Bt más 1, que es B3, el cual depende de C3. Pero esto es lo que acabo de calcular. Pues si no hacía esto, no podría resolver el siguiente periodo. Por eso se empieza por el periodo final. Y se maximiza sujeto a la ecuación de transición en el periodo 2. S de t más 1 sería S3, el cual es igual a 1.1 S2 menos C2. Y S del periodo 2 se asume dado. En cada periodo la variable de estado se asume dado. Solo puede haber solución de esquina en el periodo final. En los demás periodos siempre va a haber la solución interior. O sea, tengo que derivar e igualar así. Entonces, para efectuar esta maximización, derivo la función de valor B2 con respecto a la variable de control C2 para igualar a C. Derivada del logaritmo de C2 es 1 sobre C2. Esto parece que no depende de C2, pero depende a través de la reducción. Siempre regla de la cadena. Primero hago derivada de B3 con respecto a S3 y por derivada de S3 respecto a C2, lo cual es menos 1. Si derivo S3 respecto a C2, dicha derivada es menos 1. Y se iguala a 0. Para calcular la derivada de B3 respecto a S3 usamos esto. Entonces aquí va quedando 1 sobre C2 es igual, esto pasa a la derecha con positivo, es igual a la derivada de B3 respecto a S3. Derivar una constante 0 y derivar el logaritmo es 1 entre la función por derivar el logaritmo. Sería 1 entre S3 menos 1.1 por derivada de lo adentro respecto a S3, lo cual es 1. Se cruzan. Esto pasa a multiplicar a 1, entonces S3 menos 1.1 es igual a C2. Pero el tema es que tengo que hallar una relación de política. Tengo que hallar C2 en función de C2, no C2 en función de C3. Siempre tengo que hallar relación contemporánea entre variable, control y estado. Pero para hallar esa relación contemporánea, ¿qué crees que puedo reemplazar en lugar de S3? La restricción. En lugar de S3 puedo reemplazar esta expresión. 1.1 S2 menos C2, luego menos 1.1 es igual a C2. Acá puedo hallar la variable de control C2 en función de la variable de estado S2. Menos C2 pasaría a la derecha, entonces tenemos 1.1 S2 menos 1.1 es igual a 2 C2. Y acá despejo C2. El 2 pasa a dividir y sería 1.1 medios S2 menos 1.1 medios. Ahora puedo factorizar 1.1 medios también. O lo dejo así, no está mal. Se tiene que hallar en cada optimización de Bellman la variable de función del mismo periodo. Luego de conseguir esto, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Te acuerdas? Se tiene que, luego de hallar esta relación de política, como dice aquí, se tiene que reemplazar en la función de valor para tener la variable, la función de valor en función de la área de estado de C2 únicamente. Siempre se halla la relación de política y después se reemplaza en la función de valor. Uy.
Hola, hola. Ya, ya se me fue la señal. ¿Qué tal? Bien, bien. Shailene. Hola, María Alejandra. ¿Tienes que apagar? Bueno, ya. Bien, bien. Seguimos. Entonces, luego de hallar la relación de política entre variable de control y estado, se reemplaza siempre, el siguiente paso es reemplazar en la función de valor. Reemplazamos lo obtenido en la función de valor. Bien, entonces tenemos que la función de valor del periodo 2, B2, que depende de S2, quedaría así. Es igual al logaritmo de C2, pero C2 se reemplaza por S. Logaritmo de C2, la cual es 1.1 medios por S2 menos 1. Prefiero factorizar. Esto más B3 que depende de S3, lo cual está por aquí. Lo cual es logaritmo de 1.1 más logaritmo de S3 menos 1.1. Pero como tiene que quedar en función de S2, en lugar de S3, reemplazaré nuevamente esto. 1.1 S2 menos C2. Menos C2. Pero C2 se reemplaza también por 1.1 medios S2 más 1.1 medios y finalmente menos 1.1. Me falta el paso. En lugar de S3 reemplazo esta restricción. Y en lugar de C2 reemplazo esto. Me tiene que quedar únicamente una función de C2. Bueno, esto se puede simplificar algo. La función de valor del periodo 2 será igual al logaritmo del producto, que se descompone en logaritmo de 1.1 medios más logaritmo de S2 menos 1. Luego tenemos más logaritmo de 1.1 y acá se simplifica algo. 1.1 S2 menos 1.S2 sobre 2 es 1.1 medios S2 menos 1.1 medios S2 también, ¿no? Es como tener un medio menos 1 menos un medio. Me parece que puedo factorizar 1.1 medios y quedaría el logaritmo de 1.1 sobre 2, esto más logaritmo de S2 menos 1, porque ya factoricé 1.1 medios. Estos se pueden agrupar, logaritmo de S2 menos 1 sería 2 veces logaritmo de S2 menos 1, estos se suman también, son iguales, y así la función de valor del periodo 2 queda de esta forma. Será igual al logaritmo de S2 menos 1, que se coloca al inicio, 2 veces logaritmo de S2 menos 1. Esto más 2 veces logaritmo de 1.1 medios y finalmente más logaritmo de 1.1. 2 veces logaritmo 1.1 medios. Luego de hallar la función de valor en función de la variable de estado del mismo periodo 2, estamos listos para resolver la ecuación de Bellman en el periodo siguiente. Pero el periodo siguiente es el periodo 1, periodo inicial. Pasamos a escribir la ecuación de Bellman ahora en el periodo 1. Entonces escribimos B1 que depende de S1, es el máximo con respecto a C1, máximo de logaritmo de C1 más B de T más 1, que sería B2, el cual depende de S2, que es lo que acabo de hallar. Y se resuelve sujeto a la ecuación de transmisión del periodo 1. Si T vale 1, S de T más 1 sería S2, esto es igual a 1.1 S1 menos C1, y S1 no solo es dado, sino que es conocido.
S1 es igual a 1. Luego resuelvo esta maximización, derivo B1 respecto a C1 e igual a 0. Hago derivada de B1 con respecto a C1. Derivada del logaritmo de C1 es 1 sobre C1. Al derivar respecto a C1, regrese la cadena. Primero es derivada de B2 con respecto a S2 y por derivada de S2 respecto a C1, lo cual es menos 1. Y esto se iguala a 0. De acá nos queda 1 sobre C1 y esto pasa a la derecha, con positivo. Es igual a derivada de B2 respecto a S2. Cuando derivo el logaritmo, me queda 1 entre S2 menos 1 por derivado adentro respecto a S2 que es 1, pero queda 1 por 2, por este 2. Y derivada de los términos constantes es 0, 0. Luego cruzamos y así S2 menos 1 es igual a 2C1. Como se tiene que hallar una relación contemporánea entre C1 y S1, ¿qué crees que debo hacer con S2? ¿Qué reemplazo? Siempre la restricción. Reemplazo la restricción. Entonces acá me quedaría S2 es igual a 1.1 S1 menos C1 menos 1 es igual a 2C1. Pero ya sabemos que S1 es igual a 1. Menos C1 pasa a sumar, 1.1 menos 1 es 0.1, es igual a 3C1. Entonces C1 es 0.1 sobre 3. Ya con eso ya sale todo. Entonces se despega que C1 es 0.1 sobre 3. Tiene que salir igual a esto, claro. Otra manera de resolver. No es lo mismo. Totalmente es otro proceso. Hasta ahora el primer método te parece más fácil. Ahora vamos a ver un método más fácil y otro más fácil. Los siguientes métodos son más fáciles. Por 4 métodos o más. Hasta el momento, con los que te expliqué, lo puedes hacer por 4 métodos. Ahora que tengo C1, puedes reemplazar aquí y te va a salir S2. Es igual a 1.1 por S1 que es 1 menos C1 que es 0.1 tercios. 3.3 menos 0.1 me parece que es 3.2 tercios. Ya está. Ya tenemos S2. Es igual a 3.2 tercios. Al tener S2 podemos calcular también C2. C2 es igual a 1.1 medios por S2 menos 1. Pero S2 es 3.2 tercios y esto menos 1. Menos 1 sería menos 3.2 tercios. 0.2 entre 2 sería 0.1. 1.1 por 0.1 es 0.11 tercios. 0.11 tercios. Y así va saliendo C2. Ahora que tengo C2 puedo calcular S3. Puedo calcular S3, que es 1.1 por S2 menos C2. Y así sucesivamente. S3 es igual a 1.1 por S2, que es 3.2 tercios. Y esto menos C2, que es 0.11 tercios. Bueno, todos son tercios, ¿verdad? 3.2 por 0.1 sería 3.52 menos 0.11, 3.41 tercios. Y si comparamos debe salir igual. ¿Sí? Etcétera. Ahora que tengo S3, reemplazo aquí y va a salir C3 también. De hecho sale idéntica respuesta. Este es el método más laborioso. Este es el método más feo, pero es el método que más pide. El método de Bell. En la mayoría de problemas dicen resolver por Bellman tal problema.
Depende de lo que hagan mañana, porque ya lo tocó en teoría. Lo hizo en 5 minutos. Ah, así. Sí, así no viene, pues. Pero mañana puedes resolveremos. Entonces, vemos esto. En 5 minutos habló de Bellman y de Mendes-Shake. Y que aún solo. No, solo lo mencionó, no lo explicó. Entonces vamos a ver otra forma de resolver el mismo problema. Tal vez este método sea más sencillo. Ya, otra forma sería el método de Bellman y Benveniste-Shakman. Ahora vemos el método de Bellman y BS. BS va a ser la abreviación de Benveniste-Shakman. Nuevamente escribimos la ecuación de Bellman. A ver, empezamos por escribir la ecuación de Bellman. Bueno, Bellman tiene la idea de plantear una función de valor que depende de la variable de estado S. Esta función se maximiza con respecto a la variable de control consumo, ya lo habíamos dicho. En la función de valor entra la función intermedia, que es lo que está dentro de la sumatoria, el logaritmo de consumo, y luego viene la función de valor del periodo t más 1, el cual depende de la variable de estado del periodo t más 1. Y se resuelve sujeto a la ecuación de transición por restricción. Sujeto a S de t más 1 es igual a 1.1 por S de t menos CL. Y vemos, asume que en cada periodo la variable de estado S de t es clara. Hasta aquí he copiado la ecuación de Bellman. Pero no la voy a resolver periodo a periodo. Ya hemos visto todo lo laborioso que es, ¿no? En lugar de resolver en cada periodo, la voy a resolver en un periodo cualquiera. Voy a plantear la condición de primer orden en cualquier periodo t. Para resolver esta maximización, se deriva la función de valor respecto a la área de control C. Derivar el logaritmo de C es 1 sobre C. Al derivar respecto a C, regla la cadena. Primero hago derivada de bt más 1 con respecto a S de t más 1 y por derivada de S de t más 1 respecto a Ct, lo cual es menos 1. Y esta derivada es igual a C. ¿Qué se hace a partir de esto? Se despeja la derivada de la función de valor bt más 1 con respecto a S de t más 1. Esto pasa al otro lado con positivo. Y quedará igual a 1 sobre Ct. Luego intentamos eliminar la función de valor de las ecuaciones usando una ecuación auxiliar de Benveniste-Shakman. Bueno, en lugar de escribir ecuación de Benveniste-Shakman, lo haremos como BS, la versión de Benveniste-Shakman. Esto solamente es derivada de la función de valor con respecto a la área de estado. Solo esta derivada se le llama ecuación de Benveniste-Shakman. Cuando derivo la función de valor respecto a S, deriva el primero es 0, porque no depende de S. El otro sí depende de S a través de la restricción. Con regla de cadena, hacemos derivada de bt más 1 con respecto a S de t más 1 y por derivada de S de t más 1 respecto a S de t, lo cual es 1.1. Pero esta derivada no es igual a 0, solo es una ecuación auxiliar. Y con estas dos buscamos eliminar la función de valor. Llamémosle esto ecuación 2, a esto le llamamos ecuación 1 y reemplazamos la ecuación 1 en 2. Reemplazamos la ecuación 1 en 2. Pues ahí tenemos derivada de bt con respecto a S de t
es igual a esta derivada. A ver, vamos a señalar, se reemplaza aquí, porque acá son aquí. Es igual a 1 sobre Ct por 1.1. Con el objeto de eliminar la función de valor, luego de reemplazar, perdón, se adelanta un periodo para que se forme derivada de bt más 1 respecto a ese dt más 1. Adelantamos un periodo. Adelantamos un periodo. Y así se forma derivada de bt más 1 con respecto a ese dt más 1. Como adelanto un periodo, al otro lado quedaría 1.1 entre c de t más 1. Luego de adelantar un periodo, reemplazamos nuevamente la ecuación 1. Reemplazamos nuevamente en la ecuación 1. Entonces tenemos que en lugar de esta derivada, ponemos 1.1 entre ct más 1 es igual a 1 sobre ct. Cruzamos. Ct, el consumo de t más 1 por 1 es igual a 1.1 de ct. Cruzamos y llegamos a esta relación. Esto se conoce como ecuación de Euler. Esto viene a ser la ecuación de Euler de la variable de control, de Ct. Basta esta ecuación de Euler y la restricción o ecuación de transición para hallar la trayectoria óptima de las variables. Esto se integra conjuntamente con la restricción o la ecuación de transición, se dice. Pasamos ahora a la ecuación de transición. Ecuación de transición o restricción. Allí tenemos S de t más 1 es igual a 1.1 por S de t menos C de t. Esto se va a iterar de manera conjunta con la ecuación de Euler, con la que estoy resaltando. ¿Cómo la resolvimos hace un momento? ¿Te acuerdas que nos ubicamos en el periodo terminal? La sumatoria va de 1 a 3. En el periodo 3 se formaría S4 es igual a 1.1 por S3 menos C3. Pero S4 es dato del problema. Es igual a 1.21. Y C3, según Euler, C3 es igual a 1.1 por C2. Luego dije que en lugar de 1.21 se escribía mejor 1.1 al cuadrado, dado que a la derecha se puede factorizar 1.1 y quedaría por S3 menos C2, algo así, ¿no? Así 1.1 se puede simplificar con el cuadrado. Y despejo S3. S3 es igual a 1.1 más C2. Y así saco esta relación. Para conseguir otra ecuación, reemplazamos t igual 2 en la ecuación de transición. Si t vale 2, se formaría S3 es igual a 1.1 S2 menos C2. Pero en lugar de S3 reemplazaré lo que tenemos arriba. En lugar de S3 reemplazaré esto, que viene a ser 1.1 más C2. Es más, dado que C2 se repite, menos C2 pasaría a la izquierda y se formaría 2C2. Es igual a 1.1 por S2 menos 1.1. 1.1 pasaría a la derecha. Pero se tiene que iterar conjuntamente con Euler, ¿no? Que estos van de la mano, no funcionan solos, van juntos. En lugar de C2, reemplazo 1.1C1. ¿Sí? Eso es lo que hago. Reemplazo 1.1C1. Entonces me quedaría 2 por 1.1C1 es igual a 1.1 que se factoriza por S2 menos 1. Una vez más, 1.1 se puede simplificar. Y despejo S2. El menos 1 pasaría a sumar y será igual a 2C1 más 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Reemplazar en la ecuación de transición t igual 1.
Ahí debería salir. Si t vale 1, s de t más 1 es S2 y es igual a 1.1 por S1 menos C1. Pero en lugar de S2 reemplazaré lo de arriba. Reemplazaré 2C1 más 1. Y en lugar de S1, por datos, debo reemplazar 1. S1 era igual a 1. Entonces prácticamente ya terminamos, porque 2C1 menos 1 pasaría a sumar. 3C1 es igual a 1.1 menos 1, que es 0.1. 2 más 1, 3C1. 3C1 es igual a 1.1 menos 1. De donde se despeja que C1 es igual a 0.1 tercios, que es lo mismo que salió en los dos métodos anteriores. Al tener C1, con esto, C2 sería 1.1 por C1. Esto por 1.1 sería 0.12 tercios. Y C3 sería 1.1 por C2. Esto por 1.1 es 0.121 tercios. Al tener C1 va a salir S1. El doble de C1 es 0.2 tercios más 1. Es frente 3.2 tercios. No, ya lo hice por tercera. Estamos haciendo. Y al tener C2 va a salir S3. Con C2 va a salir S3. Esto es C2, esto más 1.1. 3.3 más 0.11, 3.41 tercios. ¿Cuál te parece más simple hasta ahora? Este. Y hay un método más simple que este. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos unos minutos. Ya voy a ver el cuarto método. Y luego eliges el que te parece más simple. Otra forma. La otra forma le llamaremos el método de ecuación de Euler. Otra forma es usando directamente la ecuación de Euler. Esto has visto en la primera clase, me parece. Cuando viste el método de Lagrange, hiciste la ecuación de Euler. ¿Sí? El método de KKT, que tú le llamaste KKT. Bueno, para la ecuación de Euler necesitamos identificar la función intermedia f de t. F de t es la función que está dentro de la sumatoria, viene a ser logaritmo de c de t. Y necesito f de t más 1, que sería esto mismo, pero en el periodo t más 1, logaritmo de ct más 1. Luego necesito identificar g de t. G de t es la ecuación de transición, esto es lo que está a la derecha de la transición. G de t es 1.1 s de t menos c de t. Y necesito g de t más 1, que es esto mismo adelantado al periodo. 1.1 por s de t más 1 menos c de t más 1. La ecuación de Euler nos dice que la derivada de f de t respecto a la variable de control c de t más derivada de g de t respecto a la variable de control c de t por derivada de f de t más 1 respecto a la variable de estado s de t más 1 menos derivada de g de t más 1 con respecto a la variable de estado s de t más 1 por una división que era derivada de f de t más 1 respecto a la variable de control en el periodo t más 1. Esto sobre derivada de g de t más 1 con respecto a la variable de control c de t más 1. Todo esto es igual a 0. Esto lo tienes escrito en teoría como ecuación de Euler. Para memorizar esta ecuación se tiene que derivar f y g 3 veces. Primero se derivan f y g respecto a la variable de control. Luego se derivan f y g respecto a la variable de estado en t más 1. Y por último se derivan f y g respecto a la variable de control en t más 1.
Pero estas últimas derivadas son los adelantos de estas derivadas iniciales. F es lo que está dentro de la sumatoria, G es la ecuación de transición. Entonces simplemente derivo y reemplazo. Esta expresión se conoce como ecuación de Euler y lo tienes como forma. Ya lo ha demostrado en teoría. Cuando derivo f de t respecto a c de t, derivada del logaritmo de consumo es 1 sobre consumo. Más derivada de g de t respecto a c de t, esa derivada parcial es menos 1. Por derivada de f de t más 1 respecto a s de t más 1. ¿Cuánto vale esta derivada? De f de t más 1 respecto a s de t más 1. 0, depende de s de t más 1. Menos derivada de g de t más 1 respecto a s de t más 1. 1.1. Por la división de la derivada de f de t más 1 respecto a c de t más 1. Lo cual debería ser 1 entre c de t más 1. Sobre derivada de g de t más 1 respecto a c de t más 1, lo cual es menos 1. Cerramos, esto es 0. Esto es la ecuación de Euler del problema. Por acá puedo simplificar este menos 1 que multiplica y este menos 1 que divide. Me queda 1 sobre c de t y esto que es negativo pasará a la derecha como 1.1 por 1 entre c de t más 1. Cruzamos. Entonces el consumo de t más 1 por 1 es igual a 1.1 del consumo del periodo t. Y esto es lo que hemos deducido con Bellman y el de Sheinman, o lo hemos deducido con el método de Lagrange. Pero si no quieres deducir, puedes aplicar la fórmula directa y llegas a la ecuación de Euler. Esta es la ecuación de Euler. Cuando llegas a la ecuación de Euler, solo se itera de manera directa con la restricción. Y voy a terminar igual. Así es. Ahora voy a la restricción o ecuación de transición, donde s de t más 1 es igual a 1.1 s de t menos c de t, ¿cierto? Y esto se itera conjuntamente con esta ecuación anterior, empezando en el periodo terminal. Como la sumatoria va de 1 a 3, nos ubicamos en el periodo 3. Entonces ahí tenemos que S4 es igual a 1.1 por S3 menos C3. Pero S4 es dato, vale 1.21. Y C3, según Euler, es 1.1 de C2, pero ya voy a repetir lo mismo, todo va a ser lo mismo. Como ya lo hemos hecho, se llega a que S3 es igual a 1.1 más C2. Se despeja S3 así. Luego te ubicas en el periodo t igual 2. S de t más 1 sería S3, es igual a 1.1 por S2 menos C2. S3 es el resultado anterior. Termina a ser 1.1 más C2, ¿no? Menos C2 vas a sumar, entonces 2C2 es igual a 1.1 S2 menos 1.1. Pero en lugar de C2, reemplazo una vez más 1.1 por C1. 1.1 se simplifica y de aquí se despeja que S2 es igual a 2C1 más 1, si no me equivoco. Ya creo que estoy repitiendo. Es exactamente lo mismo. Ya. Etcétera. En el periodo t igual 1, vamos a encontrar que S de t más 1 es S2, es igual a 1.1 por S1 menos C1. Pero en lugar de S2 reemplazaré esto y en lugar de S1 reemplazaré 1. Reemplazo 1 y acá reemplazo 2C1 más 1. Ya, etc. ¿Cuál método te parece más simple? Este método más sencillo. Pero si te dicen resolver mediante Bellman, nada más, elige este método, Bellman con el mediante Sheinman. Y si te dicen por el método de Lagrange, pues el primer método. Lo último que debes elegir es el método recursivo, es el más laborioso. Pero este dijo que es para cualquier tema. Para un periodo de cualquiera, como que estás en el periodo 2, 1. ¿Pero a qué se refiere eso? O sea, ¿puedo cambiar, por ejemplo, poner en vez de eso cambiarlo a temas 1? ¿O a qué se refería con cualquier periodo? ¿A
que esta ecuación es válida para que toma valores 1, 2, 3, para cualquiera de esos periodos. Igual sigue. Claro, en lugar de escribir esto para el periodo 1, luego para el periodo 2 y para el periodo 3, lo pones para un periodo T cualquiera, Ok. algo general Claro, a diferencia del otro método que sí tenía que hacer de cada periodo. de- Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sandy, ¿cuál método te parece? ¿Cuál método has entendido más? El de transición. Ecuación de transición, y puede ser esto, ¿no? Ecuación de transición y la ecuación de Euler. El último me parece más simple. Luego tienes el método de Bellman con el de Sheinman o el de Lagrange. Ese método que puse recursivo deben elegir como última alternativa. Bien, entonces de acá seguimos el sábado